Espiritualmente. Libro de los Mediums. Allan Kardec. Capítulo 8. Laboratorio del mundo invisible. Trajes de los espíritus. Formación espontánea de objetos tangibles. Modificación de las propiedades de la materia. Acción magnética curativa. Hemos dicho que los espíritus se presentan vestidos con sus túnicas, ropajes o con sus trajes ordinarios. Los ropajes parecen ser la costumbre general en el mundo de los espíritus, pero uno no comprende de dónde salen semejantes trajes, parecidos enteramente a los que llevaban en su vida, con todos los accesorios de tocador. Es cierto que ellos no se llevaron estos objetos consigo, puesto que los que realmente vestían los tenemos aún a la vista. ¿De dónde provienen, pues, los que llevan en el otro mundo? Esta cuestión siempre ha embarazado bastante, pero para muchos era un simple asunto de curiosidad. Confirma sin embargo, una cuestión de principio de gran importancia, porque su solución nos ha puesto en el camino de una ley general, que encuentra igualmente su aplicación a nuestro mundo corporal. Muchos hechos han venido a complicarla y a demostrar la insuficiencia de las teorías que se habían ensayado. Hasta cierto punto podía darse cuenta del traje, porque puede considerársele como haciendo de algún modo parte del individuo, pero no es así en cuanto a los objetos accesorios, como por ejemplo la caja de tabaco del caballero que visitó a la señora enferma, de la cual hemos hablado. Número 117. Notamos con este motivo que no se trata aquí de un muerto, sino de un vivo, y que este caballero cuando volvió en persona tenía una caja de tabaco parecida en un todo. En donde encontró, pues, el espíritu, la que tenía guarido estaba al pie de la cama de la enferma. Podríamos citar gran número de casos en que espíritus muertos o vivos se aparecen con diversos objetos, tales como bastones, armas, pipas, linternas, libros, etc. Entonces se nos ocurrió la idea de que los cuerpos inertes podían tener sus análogos etéreos en el mundo invisible, que la materia condensada que forma los objetos podía tener una parte esencial fuera del alcance de nuestros sentidos. Esta teoría no estaba desnuda de verosimilitud, pero no era suficiente para dar razón de todos los hechos. Sobre todo hay uno que debe burlar todas las interpretaciones. Hasta entonces solo se había tratado de imágenes o apariencias. Hemos visto muy bien que el perispíritu puede adquirir las propiedades de la materia y hacerse tangible, pero esta tangibilidad solo es momentánea, y el cuerpo sólido se desvanece como una sombra. Este es un fenómeno muy extraordinario, pero lo es mucho mayor el verse producir la materia sólida persistente, así como lo prueban numerosos hechos auténticos, y notablemente el de la escritura directa, de la que hablaremos en detalle en un capítulo especial. Sin embargo, como este fenómeno tiene íntima relación con el asunto que tratamos en este momento, y que es una de las aplicaciones más positivas, nos anticiparemos al orden que tenemos establecido. La escritura directa o neumatografía es aquella que se produce espontáneamente sin el auxilio de la mano del medium ni del lápiz. Basta tomar una hoja de papel blanco, lo que se puede hacer con todas las precauciones necesarias para no ser chasqueado por ninguna superchería, doblarla y colocarla en alguna parte, en un cajón o simplemente sobre un mueble, y si se tienen las condiciones que se requieren, al cabo de cierto tiempo más o menos largo se encuentran en el papel caracteres trazados, diversos signos, palabras, frases y aún discursos, las más de las veces con una sustancia parduzca parecida al plomo, otras veces con lápiz encarnado, tinta ordinaria y aún tinta de imprenta. He aquí el hecho en toda su sencillez, y cuya reproducción, aunque poco común, no es, sin embargo, muy rara, porque hay personas que lo obtienen con mucha facilidad. Si se ponía el lápiz con el papel se podría creer que el espíritu se ha servido de él para escribir, pero desde el momento que el papel está enteramente solo,
Es evidente que la escritura está formada por una materia depositada. ¿De dónde ha tomado el espíritu esta materia? Tal es la pregunta que hemos hecho, a cuyo solución nos ha inducido la caja de tabaco de que más arriba hemos hablado. El espíritu de San Luis nos ha dado esta solución con las respuestas siguientes. 1. Hemos citado un caso de aparición del espíritu de una persona viva. Este espíritu tenía una caja de tabaco y tomaba polvo. Sentía, efectivamente, la impresión del que toma polvo en realidad. No. 2. Esta caja de tabaco tenía la misma forma que la que él usaba ordinariamente y que estaba en su casa. ¿Qué era, pues, la caja de tabaco que tenía este hombre en sus manos? Una apariencia. Sucedió de este modo para que se notase la circunstancia, como lo ha sido, y que la aparición no se tomase por una alucinación producida por el estado de salud del vidente. El espíritu quería que esta ceflora creyese en la verdad de su presencia, y tomó todas las apariencias de la realidad. 3. Decís que fue una apariencia, pero una apariencia nada tiene de real, es como una ilusión de óptica. Nosotros quisiéramos saber, ¿esta caja de tabaco solo era una imagen sin realidad, o tenía alguna cosa de material? Ciertamente, con ayuda de este principio material es como el periespíritu toma la apariencia de vestidos semejantes a los que llevaba el espíritu cuando vivía. Observación. Es evidente que en este caso la palabra apariencia debe tomarse en el sentido de aspecto, imitación. La caja de tabaco real no estaba allí, la que tenía el espíritu solo fue la representación, era, pues, una apariencia comparada con el original, aunque formada de un principio material. La experiencia nos enseña que no es necesario tomar siempre a la letra ciertas expresiones empleadas por los espíritus, interpretándolas según nuestras ideas. Nos exponemos a grandes equivocaciones, por esto es menester profundizar el sentido de la palabra siempre que presenta la menor ambigüedad. Esta recomendación nos la hacen constantemente los mismos espíritus. Sin la explicación que hemos provocado, la palabra apariencia constantemente reproducida en casos análogos, podía dar lugar a una falsa interpretación. 4. ¿Acaso sería doble la materia inerte? Y habría en el mundo de los espíritus una materia esencial que revistiera la forma de los objetos que vemos. En una palabra, estos objetos tendrían su doblez etérea en el mundo invisible, así como los hombres están representados en él por los espíritus. Esto no se opera de este modo. El espíritu tiene sobre los elementos materiales esparcidos por todas partes en el espacio y en vuestra atmósfera, una potencia que estáis lejos de adivinar. Puede a su gusto concentrar estos elementos y darles la forma aparente acomodada a sus proyectos. Observación. Esta cuestión, como hemos visto, era la traducción de nuestro pensamiento, esto es, de la idea que nos habíamos formado sobre la naturaleza de estos objetos. Si las respuestas fuesen como algunos lo pretenden, el reflejo del pensamiento, hubiéramos obtenido la confirmación de nuestra teoría, en lugar de una teoría contraria. 5. Os haré la pregunta de nuevo de una manera categórica, a fin de evitar todo equívoco. ¿Los vestidos con que se cubren los espíritus son alguna cosa? Me parece que mi respuesta precedente resuelve la cuestión. ¿No sabéis que el mismo periespíritu es también algo? 6. Resulta de esta explicación que los espíritus hacen sufrir a la materia etérea transformaciones a su gusto y que de este modo, por ejemplo, se hizo la caja de tabaco, el espíritu no la encontró hecha, sino que la hizo él mismo en el momento que la necesitaba, por un acto de su voluntad, y que pudo deshacerla. Lo mismo debe ser en cuanto a los otros objetos, tales como vestidos, joyas, etc. Esto es evidente. 7. Esta caja de tabaco fue visible para esta señora, al punto de hacer la ilusión. ¿Hubiera podido el espíritu hacerla también tangible para ella? Lo hubiera podido. 8. Si hubiese llegado el caso,
hubiera podido tomarla en sus manos, creyendo tener una verdadera caja de tabaco. Sí. 9. Si la hubiera abierto, probablemente habría encontrado tabaco. Si lo hubiese tomado le hubiera hecho estornudar. Sí. 10. El espíritu puede, pues, dar no solo la forma, sino las propiedades especiales. Si él lo quiere, y en virtud de este principio ha respondido afirmativamente a las preguntas precedentes. Tendréis pruebas de la poderosa acción que ejerce el espíritu sobre la materia, lo que estáis lejos de comprender, como os he dicho ya. 11. Supongamos, pues, que hubiera querido hacer una sustancia venenosa, y si una persona la hubiese tomado, se hubiera envenenado. Lo hubiera podido, pero no lo hubiera hecho, no se le hubiera permitido. 12. Podría haber hecho una sustancia saludable y propia para curar una enfermedad, y se ha presentado este caso. Sí, muy a menudo. Entonces podría hacer una sustancia alimenticia. Supongamos que hubiese hecho un fruto, un manjar cualquiera, se hubiera podido comer y quedar saciado. Sí, sí, pero no investiguéis tanto para encontrar lo que es tan fácil de comprender. Basta un rayo de sol para hacer perceptibles a vuestros órganos groseros estas partículas materiales que llenan el espacio en medio del cual vivís. ¿No sabéis que el aire contiene vapores de agua? Condensadlos, los pondréis en el estado normal, privad diagonales del calor y he aquí que esas moléculas impalpables e invisibles vienen a ser un cuerpo sólido y muy sólido, y muchas otras sustancias de las cuales los químicos os sacarán maravillas más admirables aún. Solo el espíritu posee instrumentos más perfectos que los vuestros, la voluntad y el permiso de Dios. Observación. La cuestión de saciedad es aquí muy importante. Como una sustancia que no tiene sino una existencia y propiedades temporales y en algún modo de convención puede producir la saciedad. Esta sustancia por su contacto con el estómago, produce la sensación de la saciedad, pero no la saciedad resultante de la plenitud. Si tal sustancia puede obrar sobre la economía y modificar un estado mórbido, puede del mismo modo obrar también sobre el estómago y en ello producir el sentimiento de la saciedad. Rogamos, sin embargo, a los señores farmacéuticos y fondistas que no conciban celos, ni crean que los espíritus vengan a hacerles la competencia. Estos casos son raros, excepcionales, y no dependen jamás de la voluntad. De otro modo se alimentaría y curaría a muy poco precio. 14. Los objetos hechos tangibles por la voluntad del espíritu, podrían tener un carácter de permanencia y de estabilidad, y venir a ser usuales. Esto se podría, pero no se hace, está fuera de las leyes. 15. Todos los espíritus tienen en el mismo grado el poder de producir objetos tangibles. Es cierto que cuanto más elevado está el espíritu, más fácilmente lo obtiene, pero aún esto depende de las circunstancias. Los espíritus inferiores pueden obtener este poder. 16. El espíritu sabe siempre cómo produce, ya sean sus vestidos, ya sean los objetos de los cuales ofrece la apariencia. No, muchas veces concurre a su formación por un acto instintivo que él mismo no comprende, si no es bastante ilustrado para esto. 17. Si el espíritu puede tomar en el elemento universal los materiales para hacer todas estas cosas, darles una realidad temporal con sus propiedades, puede también sacar de él lo que necesite para escribir, y por consecuencia esto nos parece que da la llave del fenómeno de la escritura directa. Y por fin hemos llegado a donde queríais. Observación. Aquí era en efecto a donde queríamos venir a parar con todas nuestras preguntas preliminares. La respuesta prueba que el espíritu había leído nuestro pensamiento. 18. Si la materia de que se sirve el espíritu no tiene persistencia, ¿cómo es que las señales de la escritura directa no desaparecen? No censuréis las palabras, en primer lugar, que yo no he dicho, jamás,
Se trataba entonces de un objeto material voluminoso, ahora se trata de caracteres trazados que siendo útil conservarles se les conserva. He querido decir que los objetos compuestos de este modo por el espíritu no podrían llegar a ser objetos usuales porque en realidad no hay agregación de materia como en vuestros cuerpos sólidos. La expresada teoría puede resumirse de este modo: el espíritu obra sobre la materia, toma en la materia cósmica universal los elementos necesarios para formar a su gusto los objetos, teniendo la apariencia de los diversos cuerpos que existen sobre la Tierra. Puede igualmente operar sobre la materia elemental, por su voluntad, una transformación íntima que le da propiedades determinadas. Esta facultad es inherente a la naturaleza del espíritu, quien la ejerce muchas veces como un acto instintivo cuando esto es necesario, y sin darse cuenta. Los objetos formados por el espíritu tienen una existencia temporal, subordinada a su voluntad o a la necesidad. Puede hacerlos y deshacerlos a su gusto. Estos objetos pueden, en ciertos casos, tener a los ojos de las personas vivas todas las apariencias de la realidad, esto es, venir a ser momentáneamente visibles y aún tangibles. Hay formación pero no creación, atendido que el espíritu no puede sacar nada de la nada. La existencia de una materia elemental única, poco le falta para ser generalmente admitida hoy día por la ciencia y confirmada como se ha visto por los espíritus. Esta materia da nacimiento a todos los cuerpos de la naturaleza, por las transformaciones que sufre, produce también las diversas propiedades de estos mismos cuerpos, así es que una sustancia saludable puede convertirse en venenosa por una simple modificación. La química nos ofrece de ello numerosos ejemplos. Todos saben que dos sustancias inocentes combinadas en ciertas proporciones pueden producir una que sea muy perniciosa. Una parte de oxígeno y dos de hidrógeno, ambos inofensivos, forman el agua. Añadid un átomo de oxígeno y tendréis un líquido corrosivo. Sin cambiar las proporciones, basta muchas veces un simple cambio en el modo de agregación molecular para cambiar las propiedades. Así es que un cuerpo opaco puede convertirse en transparente y viceversa. Puesto que el espíritu tiene por su sola voluntad una acción tan poderosa sobre la materia elemental, se concibe que pueda no solo formar sustancias, sino también desnaturalizar las propiedades. Aquí la voluntad hace el efecto de un reactivo. Esta teoría nos da la solución de un hecho bien conocido en magnetismo, pero hasta ahora inexplicable: el cambio de las propiedades del agua por la voluntad. El espíritu que obra es el de magnetizador, lo más a menudo asistido por un espíritu extraño, opera una transmutación con ayuda del fluido magnético que, como se ha dicho, es la sustancia que se aproxima más a la materia cósmica o elemento universal. Si puede operar una modificación en las propiedades del agua, puede igualmente producir un fenómeno análogo sobre los fluidos del organismo, y de ahí el efecto curativo de la acción magnética convenientemente dirigida. Se sabe ya el papel capital que hace la voluntad en todos los fenómenos del magnetismo, pero ¿cómo se explica la acción material de un agente tan sutil? La voluntad no es un ser, una sustancia cualquiera, ni siquiera es una propiedad de la materia más etérea. La voluntad es el atributo esencial del espíritu, esto es, del ser pensador. Con la ayuda de esta palanca obra sobre la materia elemental, y por una acción consecutiva reacciona sobre sus compuestos, cuyas propiedades íntimas pueden así ser transformadas. La voluntad es el atributo del espíritu encarnado y del espíritu errante, de ahí la potencia del magnetizador, potencia que se sabe está en razón de la fuerza de voluntad. El espíritu encarnado, pudiendo obrar sobre la materia elemental, puede igualmente variar las propiedades de esta en ciertos límites. Así es como se explica la facultad de curar por el contacto y la imposición de manos, facultad que algunas personas poseen en un grado más o menos grande. Véase en el capítulo de los médiums el artículo relativo a los médiums curanderos. Véase también la revista espiritista, julio de 1859,
Páginas 184 y 189, El Suavo de Margenta, un oficial del ejército en Italia.